Compartir con vosotros y vosotras algunas ideas, algunos sentimientos, algunas experiencias sobre esta cuestión que diariamente nos concierne, que es la evaluación de los alumnos y de las alumnas. Podíamos también pensar en cómo se evalúa el sistema, cómo se evalúan las autoridades, cómo se evalúa a las instituciones, pero casi siempre, y esto es un misterio de la evaluación, quienes inexorablemente son evaluados son los más humildes, los más pequeños, siempre los alumnos. Quiero compartir, unas palabras que sean fundamentalmente inteligibles. Inteligibles. Yo digo algunas veces cuando pretendemos demostrar que sabemos tanto, que no nos entiende nada, ¿para qué hablamos? Y algunos salen de las conferencias y lo dicen. Este señor sí que era una eminencia, no le he logrado entender nada, lo que sabe. Quiero que me entendáis. Segundo, quiero que sean palabras motivadoras, palabras que lleven a la mejora de la práctica, que toquen nuestras mentes, pero que toquen nuestro corazón para poder hacer mejor la evaluación. Porque si no, ¿para qué son los cursos? ¿Para qué son las conferencias? ¿Para qué me vengo yo desde España y vosotros desde vuestras casas, desde vuestros centros a esta sesión? Algunos preguntarán mañana, ¿fuiste a lo de Santos Guerra? Sí, llegó tarde, bien. ¿Y ahora qué vas a hacer? Dice, no, acabó a la 1:30, ahora ya nada. Pero entonces, ¿para qué era la conferencia? Si no llega a las aulas, si no llega a las escuelas. Y ojalá podamos con estas reflexiones mejorar. No digo solo cambiar, porque el lenguaje nos tiende mucho. Bueno, voy a dividir la sesión en 4 partes. Las veis en la pantalla. Las 4 empiezan por la letra P. P de preliminares, P de patologías, P de propuesta. Esto es lo más importante, propuesta para mejorar. ¿Qué hemos de hacer para mejorar? Y algunas dificultades, algunos problemas que impiden que llevemos a cabo la propuesta. Los preliminares son 7 principios, 7 cuestiones que marcan la comprensión de este fenómeno de la evaluación. Primer preliminar. La evaluación, más que un fenómeno técnico, es un fenómeno ético. Tenemos que pensar a qué personas beneficia y a qué personas perjudica la evaluación, a qué valores sirve y qué valores ataca. Mirar esta transparencia, esta imagen, qué elocuencia. Dice el pie: hemos abierto una escuela igual para todos, que gane el mejor. Vamos a evaluar y nuestra preocupación, cuando es meramente técnica, se preocupa porque el cronómetro sea cada vez más fiel, porque las calles estén cada vez más perfectamente trazadas, porque la distancia de la salida a la meta sea igual para todos. ¿Igual para todos, amigos? Y ese corredor que tiene una bola de hierro atada al pie, ¿qué le pasa? Que es pobre y pobres. ¿Qué quiere decir? Que, como dice Bernstein, el ritmo de los aprendizajes que hace falta seguir hoy en las escuelas es tan grande que hace falta tener una segunda escuela en la casa para seguirlo. ¿Y el que no la tiene? Ya era desgraciado antes de ir a la escuela, y ahora viene a la escuela y le hace otra vez desgraciado. Más desgraciado. Y no olvidéis esto, los niños y las niñas argentinos no tienen derecho solo a escolarización. ¿Sabéis a lo que tienen derecho de verdad? A tener éxito en la escolarización. Porque si tienen derecho a escolarizarse y salen fracasados, y salen humillados, y salen desmotivados, ¿para qué se han escolarizado? Es como si dijéramos, todos los niños y las niñas argentinos tienen derecho a la hospitalización.
Y si yo pregunto, ¿y a este qué le pasa cuando va al hospital? Ah, a este se equivocaron en el diagnóstico y empeoró. Este le metieron en el quirófano y murió. Este le dieron una medicación y se complicó. Oiga, ¿para qué ha ido al hospital? Es que no solamente tienen derecho a estar en la escuela, es que tienen derecho a tener éxito en la escuela. De modo que, atención, porque la evaluación parece que es un fenómeno meramente técnico, cómo puedo medir, cuántas pruebas tengo que hacer, pero tiene un componente eminentemente ético que es mucho más importante. Está claro que a unos corredores de esta carrera este proceso les beneficia y a otros les perjudica, a otros les castiga, que ya estaban, por cierto, bien castigados cultural, social, económicamente. A estas cuestiones no podemos ser insensibles ni los políticos, ni los profesionales, ni los teóricos de la educación. Y mirar esta otra imagen elocuente. Dice el evaluador, para que la evaluación sea justa, todos vais a realizar la misma prueba, vais a subir a ese árbol. Hombre, justa no, será pintoresca o será disparatada, pero hombre, justa, porque cuando dice el evaluador, preparados, listos ya, al árbol, ¿qué hace el pájaro? En un segundo está en la copa. Enhorabuena, pájaro, qué elegancia, qué rapidez. ¿Y qué le pasa al pez? Pues el pez ni lo oyó, el pez ni se enteró. El pez sigue dando vueltas en la pecera, tan tranquilo, porque no ha oído la consigna. ¿Y qué pasa con el caracol? El caracol dice, vamos con entusiasmo hacia el árbol, a toda velocidad. Y empieza a avanzar, y el evaluador le dice después de 10 centímetros de marcha apresurada, caracol, alto, torpe, inútil, desgraciado, baboso, sucio, mira dónde está el pájaro. Evaluadores, profesores y profesoras cada día en las aulas, pregunta, ¿no vale el caracol para ser caracol? Pero la desgracia del caracol, ¿sabéis cuál es? No que le digan, tú no vales, que ya es una desgracia, ¿Sabéis la gran desgracia del caracol? Que se lo crea. Porque si al caracol le dicen, tú no vales, caracol, eres muy malo, y dice el caracol, que te lo has creído tú, vaya si valgo, y sigue, y 3 semanas más tarde llega al árbol. Pero si al caracol le dicen, tú no vales, caracol, inútil, torpe, y dice él, es verdad, yo me voy, fracasa. ¿Cuántas veces pasa esto en las escuelas? Con grupos enteros, qué grupo más malo, qué pequeño grupo más malo dentro del grupo bueno, qué alumno tan malo dentro del grupo regular y del grupo más grande. Y eso que le ponemos la etiqueta de tú no vales, acaba no valiendo. Hoy qué grupo más malo, reprobaron todos. Ojo que esto es frecuente en las aulas. Me decía un profesor hace poco, mira, Miguel Ángel, cuando yo era estudiante de bachillerato tenía una profesora de latín que dividió la clase en pequeños grupos. Y yo era del grupo de los olmos, el árbol, el olmo. Éramos 5 olmos. Y no nos llamaba ni por el nombre, el olmo 1, el olmo 2, el olmo 3, el olmo 4. Le hice una pregunta que era indispensable. ¿Por qué os llamaba a vuestro grupo los olmos? Y dice, porque es que ese profesor decía que no se le puede pedir peras al olmo. Es decir, que les había condenado. Atención, profesores, quien tiene la capacidad y la autoridad para ayudar a crecer, se dedica a poner una montaña que aplasta. No hagamos profecías de autocumplimiento. Y acabo yo el artículo que utilizo para ayudar a que los profesores no hagamos profecías de autocumplimiento, porque la palabra autoridad proviene del verbo latino autor augere. ¿Sabéis lo que significa augere?
hacer crecer. Tiene autoridad aquella fuerza que ayuda a crecer. Y la que aplasta, humilla, silencia, castiga, reprocha, intimida, tendrá poder, pero no autoridad. Yo apenas si puedo entender a los profesores que reprueban mucho, los entiendo mal. Pero a los que no entiendo nada es a los que se alegran cuando reprueban mucho. Es como si un cirujano se alegrase más mientras más cadáveres saca del quirófano. No es que sea un incompetente, que lo es que es un desalmado. Y esta es una tarea que tiene mucho que ver con las emociones, con los sentimientos y con el amor. Mucho que ver, porque es una tarea de comunicación y el aprendizaje solo se puede producir cuando estamos en una disposición emocional favorable al aprendizaje. Por eso yo he dicho muchas veces que los niños aprenden de aquellos profesores a los que aman. Y esto es tan importante que había que estudiar mucho y reflexionar mucho sobre cuál es el mundo de los sentimientos que hay en las escuelas. Vamos felices al trabajo, nos relacionamos con ellos de manera positiva, les queremos, nos importan, aunque los sueldos sean bajos, la situación no sea positiva, la social, la cultural, la globalización, bueno, sí. Pero nosotros tenemos ahí un grupo de personas, las queremos, y hay que acabar con esas actitudes sadomasoquistas en las aulas. De modo que la primera cuestión que quería plantear es atención a la evaluación, que no es solo un fenómeno técnico, sino un fenómeno ético. Segunda, la evaluación es un fenómeno que permite poner sobre el tapete todas nuestras concepciones, todos nuestros principios, todas nuestras actitudes sobre lo que es la enseñanza y lo que es la relación del proceso de enseñanza y aprendizaje. Voy a poner una metáfora. Esta que tenéis en la pantalla, la primera. El profesor como escanciador. El conocimiento lo tiene solo el profesor, el agua. El alumno es un recipiente pasivo. Y la tarea del profesor es echar agua de donde hay a donde no hay. Si yo tengo esta concepción de la enseñanza, ¿cómo será la evaluación? ¿Cuánta agua hay en la copa? Y si no hay agua en la copa, ¿por qué es? Porque no se puso la copa debajo. Oye, ¿y si el que echa el agua tiene la enfermedad de Parkinson? ¿Y si es uno de esos sádicos de los que hablaba antes, que lo quiere hacer difícil? Pues ¿de quién es la culpa de que no haya agua en la copa? Pero mirad ahora la segunda metáfora. La segunda metáfora. Enseñar es ayudar a que los alumnos y alumnas sepan encontrar manantiales de agua, donde hay conocimiento. A que sepan discernir cuando el agua está contaminada y cuando está salubre, y que sepan compartir el agua con los demás. Entonces la evaluación no será cuánto agua hay en la copa. Entonces la evaluación será, ¿sabe buscar el agua? ¿Sabe discernir si el agua está contaminada? ¿Es capaz de compartir el agua con los otros? En un librito que tiene el título de la conferencia de hoy, la evaluación como aprendizaje, que tenéis a vuestra disposición, hay un capítulo que se titula sobre este principio: dime cómo evalúas y te diré qué tipo de profesional y de persona eres. Tercer principio. Esta imagen no se ve bien, pero os la voy a transmitir de forma bien clara. En un aula puede haber tareas de, atención, tareas de memorizar, tareas de memorizar, aprender de memoria. 2, tareas de aprendizaje de algoritmos. ¿Qué son algoritmos? Los pasos. Hay niños que saben dividir, saben los algoritmos, pero no han comprendido el mecanismo de la división. Entonces, memorizar, aprender algoritmos, comprender es una tarea más compleja. Cuarta, analizar es más que comprender. Quinta,
comparar, opinar con su cabecita y crear, investigar, indagar. Profesores, yo creo que nadie dudaría. ¿De dónde van a dónde las más potentes? De menos potentes memorizar, a más potentes crear. Pregunta, ¿de qué tareas hay más en las evaluaciones? Y entonces, el tercer principio es, ojo, porque la evaluación condiciona todos los procesos de aprendizaje, porque las personas quieren tener éxito en la evaluación. ¿Y qué hace falta para tener éxito en la evaluación? Repetir. Y si eso es así, estamos potenciando con la evaluación las tareas más pobres. Me decía un profesor de historia, pregunté un día en la clase quién fue el sucesor de Felipe II, y uno de los niños levanta la mano, solo, dice, a ver tú, dice, su primo, fijaros, su primo genito. ¿Cómo genito? ¿Qué primo es ese? ¿Cómo va a ser la línea dinástica por los primos? Es que lo dice el libro. Pero ¿cómo va a decir el libro ese disparate? Tráeme el libro y vamos a leer los dos juntos. ¿Qué decía el libro? A Felipe II le sucedió su primogénito. Pero él, sin entender, repite. Él, sin entender, mecaniza. A este profesor de historia le contaba yo que en un examen de reválida le habían preguntado a un adolescente ¿por qué fueron expulsados los judíos de la península? Y contestó, porque no querían dejarse hacer fotos. Pero hombre, no había ni cámaras, ¿cómo dices eso? Dices que lo dice el libro, pero ¿cómo va a decir el libro eso? Ahora, como están acostumbrados a repetir sin entender, pues dice el profesor, vamos a leer lo que dice tu libro. Y el libro decía, los judíos fueron expulsados de la península porque no querían retractarse. Cuarto preliminar, la evaluación que hacemos los profesores y las profesoras en las escuelas no se produce en una campana de cristal, en la estratosfera, ajena a lo que pasa en la sociedad y en la cultura en la que está inmersa la institución. ¿Y dónde vivimos? En la cultura neoliberal. ¿Y qué dice la cultura neoliberal? ¿Sabéis lo que dice? Individualismo exacerbado, cada uno a lo suyo. Y decimos nosotros, aprendizajes cooperativos, ayudarse unos a otros a aprender. Amigo, eso es ir contracorriente. Pero profesores y profesoras, ir contracorriente es más difícil que ir a favor. Pero voy a decir una cosa, solo a los peces muertos los arrastra la corriente. Individualismo exacerbado, cada uno a lo suyo, sálvese el que pueda. ¿Y qué más dice la cultura neoliberal? Competitividad extrema, hay que competir entre países. ¿No veis? Pisa. ¿Y en qué lugar está Argentina en Pisa? Oiga, esto es como si comparásemos un equipo como Boca o River con un equipo de tercera división. Oiga, ¿pero qué presupuesto tiene? ¿Pero cuántos socios tiene? ¿Pero qué campo tiene? Y los comparamos, comparaciones de cosas incomparables. Y hay que comparar escuelas, y hay que comparar clases, y hay que comparar alumnos, y a veces ¿sabéis lo que se compara? Los hijos. Tiene dos, uno brillante y otro más torpe, y están todo el día encima de él. Mira, si fueras como tu hermano, mira que nota saca tu hermano. Mira. Y el amor es gratuito. Vienen unos familiares a verlos y les dice al brillante, esta tarde estate por aquí con las notas para que las vean tus tíos. Y al otro le dicen, tú aunque llegues tarde a cenar hoy, por un día no pasa nada. Que le quieren menos, lo comparan. ¿Y qué más dice la cultura neoliberal? Eficientismo, resultadismo. Cuando llegan vuestros alumnos y alumnas a las casas con las calificaciones, ¿qué le dicen los papás? Lo primero de todo. Lo primero. Hijo, ¿has disfrutado aprendiendo? No, nos reímos. ¿Y qué tal? Les preguntan, ¿has ayudado a otros a aprender? ¿Has respetado a todos mientras aprendías? ¿Ese conocimiento que has adquirido te ha hecho mejor persona? ¿Qué le preguntamos?
¿Cuántas ha reprobado? Y dice el niño, yo me esforcé mucho, yo hice todo lo que pude. No, no, no te pregunto eso, te pregunto que cuántas ha reprobado. Dice, reprobé todas. Ah, ahí está el problema. Y los niños saben muy pronto, que lo que importa es el resultado. Me decía, en mi libro Arqueología de los sentimientos en la escuela no solo el reino de lo cognitivo, es el reino de lo afectivo, esa es la tesis del libro, incluye una serie de documentos para trabajar con los papás, los profesores, y hay uno que quiero compartir con vosotros porque tiene mucha miga. Una familia tiene una hija adolescente que tiene un enorme fracaso en la escuela y además unos comportamientos muy preocupantes. El papá llega un día a las 12:30 a la casa, muy tarde, y pregunta a la mamá, Susi, ¿dónde está? Dice, supongo que estará en su habitación, porque no la he visto. Como buen adolescente, la hija les ha dicho a sus papás que en su habitación no entra nadie, ni a limpiar, ni a buscar, ni a preguntar. Pero el papá, siendo tan tarde, tímidamente da unos golpecitos en la puerta y no contesta a nadie. Llama más fuerte y no contesta a nadie. Y ya nervioso, son las 12:30 de la noche, un día laborable, angustiado, abre la puerta y no está la niña. Se lleva un susto enorme. Y enciende la luz y ve que sobre la mesita de noche hay una carta. El papá se acerca con la peor de las premoniciones, les tiemblan las piernas, se tiene que sentar en la cama y empieza a leer, y esas premoniciones terribles se van confirmando. Querido papá y mamá, lamento comunicaros que me he escapado de casa con mi nuevo novio. Me encantan sus piercing, cicatrices y tatuajes, pero sobre todo me encanta su gran moto. El Johnny, que así se llama mi novio, lo ha arreglado todo para que vivamos como ocupas en una casa que está en las afueras de la ciudad. Gracias al Johnny he descubierto que la marihuana no daña a nadie y la vamos a cultivar para nosotros y para nuestros amigos. Ellos nos proporcionan toda la cocaína y pasta base que necesitamos. Y entre tanto rezaremos para que la ciencia encuentre un remedio contra el SIDA, ya que el Johnny está contagiado y no sé si en algún descuido yo me habré contagiado de él. Papá y mamá, no os preocupéis por el dinero, porque el Johnny lo ha arreglado todo para que participe en el rodaje de algunas películas que sus amigos Brian y Michael ruedan en su sótano. Por lo visto puedo ganar 500 pesos por escena y otros 500 más si hay más de 3 hombres. He dejado para el final la noticia más importante que quería comunicaros en esta carta. Estoy embarazada. Y el principal de mis sueños, gracias al Johnny, es tener muchos más hijos con él. Y a ellos nos vamos a dedicar con todo el empeño. Papá y mamá, no os preocupéis por mí porque ya tengo 15 años y sé cuidar de mí misma. Algún día os visitaré para que conozcáis a vuestro nieto, vuestra hija que os quiere, Susi. Os imagináis al padre, hecho polvo. Pero ve que hay algo más al acabar después de la firma. Postdata, papá y mamá. Era una broma, estoy viendo la tele en casa de la vecina. Solo quería deciros con la carta que hay cosas peores en la vida que las malas notas que os adjunto con la presente. Bueno, y es entonces, pero solo entonces, cuando los papás dicen, hija, lo importante eres tú, ¿qué más da las notas? No importan nada, tu felicidad es lo que importa, ¿eh? Pero tiene que estar al borde de la fuga, del SIDA, de la droga, de la pornografía, del embarazo, para que eso sea más importante. ¿Qué más dice la cultura neoliberal? Pues dice que hay que preocuparse de los desfavorecidos, que hay que privatizar bienes y servicios, que hay que hipertrofiar el mundo de la imagen y algunas cosas de este tipo que hace que la evaluación tenga algunas complejidades más de las que tiene como fenómeno que puede ser entendido y comprendido en otra cultura de otra naturaleza. Para que veamos cómo, si no entendemos los contextos, no podemos entender los textos, vais a ver
esta pequeñita práctica. Yo tengo aquí un texto que tiene 8 líneas. Ahora no conocéis el contexto. Y os voy a leer el texto a ver lo que entendéis. Si los globos explotaran, el sonido no podría llegar, ya que todo quedaría demasiado alejado de la planta correcta. Una ventana cerrada también evitaría que se escuchase el sonido, ya que la mayoría de los edificios suelen estar bien aislados. Puesto que toda la operación depende de un flujo constante de electricidad, una rotura en medio del cable también produciría problemas. Por supuesto que el chico puede gritar, pero la voz humana no es lo suficientemente potente como para que se escuche a tanta distancia. Otro problema adicional es que se podría romper una cuerda del instrumento. Entonces el mensaje no podría llevar acompañamiento. No veo muy bien las caras de atrás, pero veo las de delante, fruncidas, que dice, no le entiendo nada, hasta ahora lo entendía. Termina así, está claro que para mejorar la situación tendría que haber menos distancia. Entonces habría menos problemas en potencia. Con un contacto cara a cara, un mínimo número de cosas podrían ir mal. Si tuviéramos tiempo y yo pudiese preguntar de qué va esto, veríais cómo mucha gente ya lo hace con la cabeza. Ni idea, imposible, no sé. Pero vais a ver el contexto ahora. Mirad, y ahora se ilumina el texto. Ahora lo entiende todo el mundo. Y esas caras que decían imposible empiezan a hacer sí, claro. Si los globos explotaran, el sonido no podría llegar, ya que todo quedaría demasiado alejado de la planta correcta. Una ventana cerrada también evitaría que se escuchase el sonido, ya que la mayoría de los edificios suelen estar bien aislados. Puesto que toda la operación depende de un flujo constante de electricidad, una rotura en medio del cable también produciría problemas. Por supuesto que el chico puede gritar, pero la voz humana no es lo suficientemente potente como para que se escuche a tanta distancia. Otro problema adicional es que se podría romper una cuerda del instrumento. Entonces el mensaje no podría llevar acompañamiento. Está claro que para mejorar la situación tendría que haber menos distancia. Entonces habría menos problemas en potencia. Con un contacto cara a cara, un mínimo número de cosas podrían ir mal. ¿Qué ha pasado? El texto es el mismo, que antes no tenía el contexto. Y hay que tener en cuenta ese contexto general y ese contexto inmediato que rodea a la escuela. ¿Qué familias son? ¿Cómo son? ¿Qué niños son? Para poder entender los textos hay que entender los contextos. Quinto preliminar muy importante. Ojo que la evaluación tiene un componente de comprobación. Estos conocimientos que tenía que adquirir, estas competencias que tenía que adquirir, estas actitudes que tenía que adquirir, ¿las ha adquirido ya? Complicado, problema. Complicado. Pero hay otra cuestión de la evaluación que casi nunca la tenemos en cuenta. ¿Sabéis cuál es? El componente de atribución. Y el componente de atribución, de explicación, es un componente que no es que no se estudie, sino que se utiliza de forma muy interesada. En mi libro Evaluar es comprender, publicado aquí en Buenos Aires, hay un capítulo que se titula así: La evaluación de los alumnos, un proceso de aprendizaje para los profesores. ¿Y en qué consiste? Y esto lo podéis hacer vosotros en vuestras sesiones de evaluación. Fui anotando qué explicaciones dan los profesores de por qué han reprobado sus alumnos. Y aquí las he resumido. Arriba. Son vagos. Las tengo aquí, todas literales. No hace nada. Tiene pinta de vago. Pinta, igual no es, pero tiene pinta. Está en otro mundo, no trabaja, es vaga, no tiene interés, no da golpe, pasa olímpicamente. Bueno, pues si es vago, que estudie. A la derecha, están todo el día por la calle. No paran en casa, están todo el día en la calle. En ese instituto me decía un alumno: tengo un profesor que me dice muchas veces que te veo mucho por la calle. Y me dice el chico: yo también le veo a él no le digo nada. Son torpes. Tiene que ser torpecillo porque el resto del grupo le tiene por tonto. Tiene un cacao mental. Esta chica no tiene materia gris, no vale para estudiar. Os cito algunas. Tienen problemas. Los problemas que tienen los alumnos no los pueden solucionar los profesores. Dice, su papá está desempleado, a las oficinas de empleo. Tiene problemas con la vista, al oftalmólogo.
Es un enigma al psicólogo. La mamá está enferma, al hospital, que lo arreglen. Están desmotivados. Dice, le da vergüenza salir a la pizarra, está muy desmotivado, no tiene interés por nada. Bueno, hay una que es antológica, es para ponerla en el hall. Causa de que han reprobado. Hacen muchas preguntas y te desconcentran. Esto grande. Y esta es fantástica. Están mal preparados, están mal preparados. Y esto los mejores somos los de la universidad. Oh, nosotros somos unos fenómenos. En nuestro país, supongo que aquí también hay notas de corte para entrar en algunas facultades. De 10, 9. Los superdotados. Y empezamos en septiembre el curso. Y en diciembre, dice un profesor, de 100 alumnos que tengo, he tenido que reprobar, es como si tuviera un mandato divino. He tenido, ¿cómo que he tenido? Es que ha reprobado. Pues no les has enseñado nada, entonces. Y le preguntas, ¿cómo te explicas el milagro del embrutecimiento súbito que ha sufrido esta capa de la población, que era superdotada en septiembre y ahora se ha vuelto imbécil toda, entera? Y dice, no hay ningún milagro. Esto tiene una explicación muy sencilla, que vienen sin ningún nivel. ¿No habéis visto aquí la Facultad de Medicina de Buenos Aires hace unos años que de 1.227 candidatos reprobó a 1.227? Y en lugar de preguntarse cómo hemos hecho los exámenes, dice que no tienen preparación. Y en lugar de preguntarse cómo nos coordinamos, porque las víctimas son esos 1.227, a los que les han dicho vas bien, vete tranquilo, y ahora vienen otros y le dicen vas mal, eres un inútil. Bueno, pues ese profesor dice, no hay milagros, esto es todo, es que vienen mal preparados. Vamos al nivel anterior y les decimos, oye, dicen los de polimodal, dicen los de universidad que por vuestra culpa, dice, no, por nuestra culpa no, no veas cómo vienen de primaria. Ahora, mira, dicen los de polimodal, que dicen los de la universidad, esto es todo de primaria. Vas a primaria, esto es todo de las maestras jardineras, todo. Bueno, pues en unas jornadas con escuelas infantiles en Madrid hubo un debate, era sobre evaluación, me pidieron la conferencia y abrimos un debate y dice una maestra, el principal problema que tenemos las escuelas infantiles en España es que los niños vienen mal preparados de sus casas. Yo dije, tranquilidad completa entonces, tranquilidad. La solución está en manos de los ginecólogos y las comadronas. Lo sacan bien del seno materno y ya está. Y dice, no tienen técnicas de estudio, todo está sacado de aquella sesión, ven mucha televisión, la familia no le ayuda, el grupo es malo, y voy a deciros una cosa ahora que estamos docentes solos, hubo algunas cosas en aquella sesión que no las he podido reproducir en el libro. ¿Sabéis por qué? Porque me daban un poco de vergüenza. Y esto hace referencia a el valor de cómo somos como personas y el ejemplo que les damos a nuestros alumnos. El ruido de lo que somos llega a los oídos de nuestros alumnos con tanta fuerza que les impide oír lo que decimos. Allí un profesor, en tono de broma, dijo de una alumna que había reprobado todas las asignaturas, esta chica tiene problemas de biomasa. ¿Cómo biomasa?, dijo otro profesor. Sí, era una adolescente. Sí, biomasa, porque todo lo que tenía en la cabeza se le ha pasado para adelante. Un educador. Pues con estos comportamientos voy a decir una cosa. Pretender educar es como pretender hacer nieve frita. ¿Por qué? Porque educamos como somos, no como decimos que tienen que ser. Y mirad, si este mecanismo, esta explicación es toda de esta naturaleza, estamos condenados a no mejorar. ¿Por qué? Si son vagos que estudien, si están en la calle que se recojan, si son torpes que los hagan mejor, si tienen problemas que los solucione alguien,
Si están desmotivados, que se motiven. Si están mal preparados, que los preparen. Si no tienen técnica de estudio, que se las den. Si ve la televisión, que la apague. Si la familia no le ayuda, a ver si le ayuda un poco. Si el grupo es malo, que mejore. ¿Y nosotros? Esto que estudian merece la pena ser estudiado. Nuestras metodologías son motivadoras. Nuestras relaciones son buenas. Nuestra coordinación es saludable. Patologías. Voy a mencionar casi enunciándolas. Primero, solo se evalúa a los alumnos y alumnas de manera inexorable. Esto tiene que ver con el poder. Segundo, se evalúan solo los conocimientos. Pero amigos, es que el conocimiento... ¿y si yo me hago esta pregunta? Si el conocimiento que reciben los alumnos y las alumnas en las escuelas, en los institutos, en el polimodal y en la universidad, ¿les sirve para cómo engañar mejor a los otros, explotarlos y machacarlos? ¿Para qué queremos saber tanto? No podemos olvidar esto. Fueron médicos muy bien preparados, ingenieros muy bien formados y enfermeras muy capacitadas en su oficio, los profesionales que diseñaron las cámaras de gas en la Segunda Guerra Mundial. ¿Sabían mucho? Sí. ¿Se alegraron sus víctimas de lo que habían aprendido? No. Maldijeron en el momento que habían aprendido. Por eso, no limitarse solo a los conocimientos. Tercero, no limitarse solo a los resultados. En un pueblo italiano había dos personas que tenían el mismo nombre. Los dos se llamaban Giuseppe Nervi. Uno era el cura del pueblo y otro el taxista. Hay una excursión en un autocar, hay un terrible accidente y mueren, entre otros, el cura y el taxista. Van al cielo en tropel todos los fallecidos y San Pedro les dice: hagan una fila que hay que hacer la evaluación. Porque en el cielo y en la tierra la evaluación tiene esta característica, es individualista. Aprendizaje cooperativo, sí, pero la evaluación, la hora de la verdad, es tú solo. A ver, el primero, ¿quién es usted? Giuseppe Nervi. Ven que hay dos y dice: ¿pero usted quién es de los dos? Yo, el taxista. Vamos a ver su vida. Ven la vida del taxista con gesto de admiración. ¡Oh, extraordinario! Y le dicen: usted se ha salvado, tiene muchos méritos, le corresponde llevar en el cielo un manto de armiño y un bastón de oro con incrustación de piedras preciosas. Se pone contentísimo el taxista, empieza a dar saltos de alegría, entra en el cielo cantando. ¿Y sabéis quién se pone más contento que el taxista? El sacerdote que va detrás. Dice: si eso le ha tocado al taxista, que no me tocará a mí. Siguiente. ¿Quién es usted? Giuseppe Nervi, el sacerdote, que no haya confusiones. Vamos a ver su vida, y empieza a mover la cabeza San Pedro con gestos de preocupación. Uy, 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 uy. Y acaba diciendo: mire, usted no se salvará por sus méritos, se va a salvar, pero por la misericordia divina. Sus méritos son tan escasos que le corresponde llevar en el cielo un manto de esparto y un bastón de madera. Y dice el sacerdote: ¿hay libro de reclamos aquí? ¿Hay libro de quejas? ¿Por qué? Pues no hay derecho. ¿Qué evaluación es esta? En el cielo. Nunca me hubiera pensado. ¡Qué injusticia! Pero esto es una cosa increíble. Ustedes saben quién era el taxista. Ya no le puedo perjudicar. No, ya está salvado. Está salvado. Pues le voy a decir quién era. No conducía sobrio nunca. Se saltaba el stop, se saltaba el ceda al paso, excedía la velocidad, se metía por las aceras, chocaba contra los árboles. Y este premio, y yo que he sido el párroco de esta localidad, cumplidor de mis obligaciones, he celebrado la misa con fervor, administrado los sacramentos con unción y visitado a los enfermos. Pero ¿qué trato es este? ¿Qué evaluación es esta en el cielo? Le dice: mire, todo lo que nos ha dicho podía habérselo ahorrado, todo está aquí, lo del taxista y lo suyo. Pero en el cielo, a fuerza de observar lo que ustedes hacen en la tierra, ya hace un tiempo que hemos decidido evaluar, como ustedes, solo los resultados. Y hemos visto que mientras usted pronunciaba las homilías, todos los feligreses estaban dormidos. Sin embargo, cuando se subían al taxi, todos rezaban. El resultado final. Atención, solo se evalúa lo pretendido, pero hay cosas que no se pretenden que tienen mucha importancia. ¿No habéis visto algún profesor que ha podido enseñar algo de su materia a algún alumno y lo que le ha enseñado de verdad es aborrecer esa materia de por vida? Yo tuve una alumna que me decía: desde niña, Miguel Ángel,
mi ilusión era aprender francés, saber francés. ¿Sabes hasta cuándo me duró? Hasta que me encontré con una profesora de francés. Y entonces lo he aborrecido ya hasta ahora. ¿No aprenden los niños que solo se estudia cuando se lo van a preguntar? Preguntárselo esta noche a vuestros hijos. ¿Tienes que estudiar algo esta noche? Dice, no, papá, no tienes que estudiar nada, te lo sabes todo ya. Dice, juro, papá, que no tengo nada que estudiar. Ah, he aprendido que solo se estudia cuando se lo preguntan. ¿No es cierto que he aprendido que solo se estudia lo que le preguntan? Dice uno a otro, no leas eso, no entra. Dijo que eso no, que la letra pequeña no, que no vale. Es que me gusta, que no se puede, eso no. ¿No aprenden que no se pueden hacer preguntas a veces? Porque interrumpen, porque el temario es largo, porque tal. ¿No aprenden que no se puede decir lo que se piensa? Dice un profesor, ¿qué piensas de mi clase? ¿Y qué piensas de mí como profesor? Dice que si usted no podría dedicarse a otra cosa. Y dice, dile a tus papás que vengan a verme, a ver qué educación te están dando. Pero no me ha dicho que diga lo que pienso. Ah, es que lo decimos como aquel empresario, que decía, a mí me gusta que mis trabajadores me digan la verdad, aunque eso les cueste el puesto. Y ojo a otra cosa. ¿Quieres venir un momentito? Sí. ¿Tu nombre? Gabriela. ¿Qué hay aquí, Gabriela? Un punto en el centro. Un punto. Vamos a ver. Gabriela, te lo voy a dedicar luego la hoja, ¿vale? Pero Gabriela, siéntate, Gabriela se le va a llevar una sorpresa y vosotros vais a entender rápidamente esta idea que os quería transmitiros. Solo se evalúa fundamentalmente lo negativo. Yo le he preguntado a Gabriela, ¿qué hay aquí? Me ha dicho un punto. ¿Y la hoja blanca? ¿Y la hoja blanca? Pero es que hay una hoja blanca. Lo fundamental sería decir, hay una hoja blanca y hay un puntito pequeño. Pero vemos fundamentalmente lo negativo. Como cuando hacemos un dictado, el vejete iba apoyándose en el bastón por la vereda, todo perfecto. Y en la línea 22 aparece hora sin H. Sale por aquí la virome. En hora, pero no en vejete, iba apoyándose bastón. Y una suma de 20 sumandos, de 20 números en el suma, dice un 4, un 2, un 3, un 1, hoy un 2 por un 3, ras, mal. ¿Mal todo? ¿Todo mal? ¿El esfuerzo mal? ¿Todo lo que ha hecho bien mal? Y dice, para que aprenda. Si será para que aprenda crueldad. ¿Cómo para que aprenda? Sobre esta cuestión de solo lo negativo, que hay verdad que existe, que hay que corregir, pero no solo. Mirar esta metáfora que a mí me parece muy hermosa. Mirar esta metáfora. Se titula Asamblea en la carpintería. Cuentan que en la carpintería hubo una vez una extraña asamblea. Fue una reunión de herramientas para arreglar sus diferencias. El martillo ejerció la presidencia, pero la asamblea no notificó que tenía que renunciar. Causa, hacía demasiado ruido y además se pasaba todo el tiempo golpeando. ¿Es verdad que hace ruido? ¡Fuera! El martillo aceptó su culpa, pero pidió que también fuera expulsado el tornillo. Dijo que había que darle muchas vueltas para que sirviera de algo. ¡Fuera! Ante el ataque el tornillo aceptó también, pero a su vez pidió la expulsión de la lija. Hizo ver que era muy áspera en su trato y siempre tenía fricciones con los demás. ¡Fuera! Y la lija estuvo de acuerdo a condición de que fuera expulsado el metro, que siempre se la pasaba midiendo a los demás su medida, como si fuera el único perfecto. Y mirad lo que sucede. En eso entró el carpintero, se puso el delantal e inició su trabajo. Utilizó el martillo, la lija, el metro y el tornillo. Finalmente la tosca madera inicial se convirtió en un lindo juego de ajedrez. Cuando la carpintería quedó nuevamente sola, la asamblea reanudó su deliberación. Fue entonces cuando tomó la palabra el serrucho y dijo: señores, ha quedado demostrado que tenemos defectos, pero el carpintero trabaja con nuestras cualidades, eso es lo que nos hace valiosos.
Así que no pensemos ya en nuestros puntos malos y concentrémonos en la utilidad de los puntos buenos. La asamblea encontró entonces que el martillo era fuerte, que el tornillo unía y daba fuerza, que la lija era especial para afinar asperezas, y observaron que el metro era preciso y exacto. Mirad qué conclusión. Es fácil encontrar defectos, cualquiera puede hacerlo, pero encontrar cualidades, eso es para los espíritus superiores que son capaces de inspirar todos los éxitos humanos. Y mirad, ¿cuántas veces lo digo para los alumnos en la evaluación? Pero lo digo para los profesores de parte de directores y supervisores. Que a mí me ha dicho algún profesor, Miguel Ángel, he estado 20 años en la misma escuela, he hecho de todo, investigaciones, excursiones, exposiciones, ni una felicitación. Pero un día que llegué tarde estaba el director a la puerta. ¿Qué horas son esas de llegar? Hombre, sí, el punto negro. El punto negro. ¿Y qué más patologías? Pues se suele evaluar individualistamente, competitivamente, jerárquicamente, fríamente. Y algunas veces habrá que pensar que de manera excesivamente teórica. Cuando hablamos de competencias hay que saber si sabemos hacer las cosas. Ahora los médicos, por ejemplo, para evaluar sus competencias médicas, nos dicen, póngame una cruz en las características que tiene un infartado. No, ¿qué hacen? Contratan actores que fingen un infarto y ¿cuál es la evaluación? Que lo sepa atender, que lo sepa atender. Bueno, el punto más importante, la propuesta. Bueno, la propuesta la voy a resumir de una forma muy sencilla. Mirad, hay una forma de mejorar la evaluación que no es muy buena, que es la más difundida, que es que los políticos prescriban a los profesores cómo mejorar la evaluación. Los investigadores en estudios como la evaluación se lo cuentan a los políticos y los políticos hacen leyes para que los profesores mejoren. No funciona. Y si funcionase sería peor, porque hasta que no nos digan otra cosa, quietos. Y dicen, en mi país hemos tenido 7 leyes generales en 35 años, ya está bien, ¿no? Y la formación de los profesores sin tocar, sin tocar. 1970, ¿cómo hacen los profesores la evaluación? Solo una vez al final del curso, hacen una prueba, otra vez a la mitad, y dicen los legisladores, ¿qué les tengo que poner? Que hagan la evaluación continua. No se puede mejorar, porque además esto, desde el punto de vista de la mejora, está comprobado que no funciona, pero políticamente es muy rentable, porque dice, yo ya se lo he mandado a hacer, ¿por qué no lo hacen? Yo ya se lo he mandado a hacer. Pues, ¿por qué no se ponen a hacer esas prescripciones que les hemos dado? Pero ¿no sería más lógico que, primero, fueran a la docencia los mejores profesionales de un país y no el que no supiera para otra cosa? Dignificar la profesión. Me decía una maestra argentina, tuve el año pasado una alumna que fue para casa y le dijo a la mamá, mamá, este año tengo una maestra, qué inteligente, pero no veas qué inteligente es, mamá. Y dijo la mamá, ¿sabéis lo que le dijo? Pues algo que está en el estado de opinión. Mira, hija, basta, no será tan inteligente si es maestra. Y formación que tenga las exigencias de hacer frente a esta tarea tan compleja, tan difícil, tan problemática, pero ¿quién sabe hacer esto? ¿El arquitecto trabaja con materiales más complejos o más sencillos? Más sencillo, ladrillos. Y pasa igual en Malargüe que en Mendoza, que en Ushuaia, igual. Se ponen y obedecen a las leyes de la gravedad. Pero nosotros sabemos que entras en una clase y no es igual que en otra, en la misma escuela. Y un reproche que le haces a un niño, se lo haces a otro, uno le estimula y otro le hunde. Porque trabajo sentimientos, emociones, valores, expectativas, motivación. ¿Pero cómo se motiva? Esto es muy complejo. Entonces, para hacer esto, una persona cualquiera, y en poquito tiempo, clases masificadas. Yo escribí hace unos años un artículo que fue muy celebrado sobre la formación de los maestros, porque era muy sarcástico. Para formar un maestro yo tomaba la metáfora de
la formación de un nadador. Decía, el currículum para enseñar a uno a nadar. Una asignatura química del agua, otra asignatura historia de la navegación, otra asignatura campeones olímpicos de natación, otra asignatura anatomía del nadador, fisiología del nadador, economía de la natación, costo de pileta por usuario en todo el país, marcas olímpicas, estilos de natación, todo sentado y todo en seco. No ha visto el agua. Bueno, vale. Ahora parte práctica, vale, venga, práctica, práctica, muy importante la práctica. Un video de Marc Espí nadando, para que lo vea bien. Entrevista a nadadores, observación de nadadores detrás de una mampara, no se nos moje. Y ahora cuando ya tiene sobresaliente en la parte teórica y en la parte práctica, le llevo a un mar agitado, que son las escuelas, con disputa ideológica, presión social, familias que cada vez llegan con más exigencias, leyes contradictorias y demasiado frecuentes, escasos medios, y entonces dice y en tempestad, mar agitado, olas de 20 metros, y dice, te tienes que tirar, ay, no sé nadar, pero hombre, tienes sobresaliente en la parte teórica y en la parte práctica, sí, pero no he visto el agua, pero bueno, pues es que no puedo tirar, es que me ahogo. Dice, bueno, pues si no te tiras te vas a morir de hambre, porque ¿en qué vas a trabajar? Y con buen criterio piensa, o me muero ahogado o me muero de hambre. Me tiraré. ¿Y qué le pasa? Pues a muchos que se ahogan, con esa formación. ¿Y qué le pasa a los niños? Que se agarran a los pies, a los brazos, al cuello y van para abajo, para abajo. Y por eso hay en algunas escuelas muchos cadáveres psicológicos, que se distinguen de los cadáveres físicos por 4 características. No huele, se mueve, habla y hasta se ríe. ¡Está muerto! ¿Qué es un cadáver? Una persona sin ilusión, sin esperanza, sin amor a los niños, que va maldiciendo la profesión, va para su escuela dándose latigazos el lunes. Desgraciado, ¿para qué seré maestro? Vaya mierda de profesión. Oh. Tengo un primo en una inmobiliaria que tiene ya 4 casas, yo de alquiler. Y, claro, le pasa lo que a aquel condenado a muerte que iba un lunes camino del patíbulo, diciendo, mal empiezo la semana. Pues así es muy difícil, así es muy difícil. Entonces, ¿cuál es la propuesta que yo quiero haceros? La propuesta que yo quiero haceros, imaginaos, lo voy a resumir en 5 minutos. Yo no tengo prisa. Bueno, mirad, voy a tomar una metáfora que es un triángulo. Un triángulo. Lo que estáis tomando notas, ved. Arriba, indagación, exploración, investigación de los profesores sobre sus prácticas, para comprenderlas y transformarlas en su racionalidad y en su justicia. En otro vértice, perfeccionamiento, mejora. Y en otro vértice, innovación. De modo que yo voy y me pregunto, ¿participan los alumnos en su proceso de evaluación? Me pregunto, ¿los padres y las madres entienden lo que les decimos en las calificaciones? Yo fui director de una escuela y un año estuvimos mandando a las familias una carta con cada evaluación, que se titulaba así, ¿cómo leer educativamente el informe de evaluación de su hijo? ¿Y qué le decíamos? Si no entiende, venga. Si no entiende, venga y pregunte. Sea coherente, pues va el papá con un niño. Todo esto se lo explicábamos, porque esto lo entienden todos. Va el niño con el papá por el campo y dice el niño, papá, ¿qué árbol es este? Y dice el papá, un árbol, hijo, ¿no ves que es un árbol? ¿Qué más da? Ah, pero después le castiga porque no se supo la flora de Oceanía. Va el niño, dice, papá, ¿este pájaro cómo se llama? Dice, un pájaro, ¿qué más da que pájaro sea? ¿No ves que vuela? Pues un pájaro. Pero después daba igual, pero como no se supo la flora volátil de América del Sur, le pega un castigo. O llega un día el papá a la casa y ve a la mamá leyendo un libro y dice, ¿qué haces perdiendo el tiempo? ¿No hay nada que hacer en la casa? Y les decíamos cosas muy sencillas. Si va usted al mercado,
déle el dinero, diga, 1 kilo de patatas vale tantos pesos, ¿cuánta vuelta te tienen que dar? Porque aprende matemáticas. Y si pone la mesa, diga, pon 4 vasos, 4 tenedores, 4 cuchillos, porque sabe el número, para eso es las matemáticas. Y me pregunto, ¿estos instrumentos de evaluación potencian las tareas más ricas o las más pobres? Segundo triángulo. ¿En qué hay que mejorar la evaluación, compañeros? Otro triángulo. Vértice primero, las concepciones. ¿Qué entiendo yo por evaluación? Por enseñanza. Segundo vértice, actitudes. ¿En qué actitud me relaciono yo con los colegas, los padres, los niños y conmigo mismo como profesor? Y tercero, las prácticas. ¿Cambio las prácticas? Los 3 vértices son imprescindibles. Sin un vértice no hay triángulo. Yo ya estoy convencido de que los alumnos tienen que hacer autoevaluación. Y le preguntas un vértice. ¿Lo haces? Dice, este año me ha tocado un grupo muy malo, no puede ser. Entonces, ¿para qué ha cambiado? Oye, ¿y si cambia solo las prácticas? Pues cambio superficial. Ese caso del profesor que dice, esto tiene que ser participativo, voy a sentar a los niños en un círculo. Y antes estaba en la tarima, era un déspota. Y ahora es un déspota sentado en el círculo, peor que antes, peor, porque está más cerca. Está más cerca. Y para que esto suceda, ¿qué hay que hacer? Otro triángulo. Primero, lo tengo más desarrollado, pero es que nos lleva más tiempo. Primero, querer, profesores, ¿queremos mejorar las prácticas de la evaluación? Porque si falla este vértice, deja todo lo demás. Si no queremos, deja todo lo demás. Pasa como en aquel pueblo que dicen, no se tocaban las campanas de la iglesia del pueblo por 8 motivos. Primer motivo, no había campanas. Olvídate de los otros. ¿Qué más da? Y a veces es como si quisiéramos, hoy qué bonito sería querer, pero como si quisiéramos. Aunque sea una hora poco tardía, estemos aquí en penumbra, si alguien se me queda en esta experiencia, yo lo despertaré. Voy a pediros un pequeño favor para imaginaros algo, cerrar los ojos e imaginaos lo más vivamente que podáis lo que os voy a pedir. Por la puerta de atrás, por donde hemos entrado, imaginaos vivamente que está reptando, entrando en el salón, una serpiente venenosa, muy venenosa, de colores muy llamativos, 1,5 metros de longitud y lengua bífida que saca periódicamente. Imaginaosla vivamente, va avanzando, avanzando, reptando por el medio de la sala, venenosa, colores llamativos, 1,5 metros, lengua bífida. Y al llegar a la altura de donde tú estás, gira y va metiéndose entre los pies de los compañeros hasta llegar a donde estás y cuando está ya la cabeza levantada ante ti, abrir los ojos, abrir los ojos. Nadie se ha movido, luego nadie se ha creído que venía una serpiente. Es venenosa, dice mucho, venenosa, mucho. Y 1,5 metros tiene, muy larga, muy grande, sí. Y colores muy llamativos. Pero si nos lo creemos de verdad, el primero yo, cuando digo que una serpiente, me tiro por allí. Y alguno cuando he hecho este ejercicio dice, yo me moví un poquito, sí, claro, un poquito, pero es como si viniera. Compañeros, si queremos ya está, no, si no, sabemos. Yo tengo una niña pequeña, 5 años, he hecho los deberes muy tarde. Si fueran a operar a mi niña, a Carla, yo la llevase a un hospital y le preguntase, ¿quién la va a operar? Este señor, se ha puesto esta bata blanca, y yo preguntase, ¿quiere operarla así? ¿Sabe? Dice, no sabe, pero le gusta. Le pagan. Y dice que nació para cirujano. Que de niño con unas tijeras abría las ranas. Y dice que es feliz operando. Y yo digo, ¿sabe? Y si me dicen que no, no la toca. No la toca. Yo vine ayer de Madrid y ahora de Aeroparque hasta aquí en Mendoza. No se me ocurrió ir a la sala de piloto y decir, perdón, antes de salir,
¿Usted quiere llevar el avión? Sí. ¿Pero sabe? Dice, no, no tengo ni idea. Pues yo me bajo. Y ya sabe y ya quiere. Ya está. Ojo al otro vértice. Puede, y hay que ver las condiciones. Y hay que ver las condiciones. Porque los tres vértices son necesarios. Y el cuarto triángulo es, ¿estamos solo los maestros y las maestras y los profesores y las profesoras? A veces sí, pero tendrían que estar las familias, otro vértice, y tiene que estar la sociedad. Porque hace falta un pueblo entero para educar a un niño. Dicho de manera más plena, hace falta un buen pueblo para educar bien a un niño. ¿Qué dificultades? Bueno, esta lo voy a contar porque esta se las trae. La fagocitosis, que es un mecanismo por el que los que no quieren hacer nada en la escuela, matan a los que quieren hacer algo. Mirad, a la izquierda hay un personaje que tiene una letra A en el pecho. Es el profesor tipo A. Y a la derecha hay unas manos que simbolizan al tipo B. El A llega y dice, esta una conferencia de Miguel Ángel Santos ha dicho que los profesores tenemos que indagar sobre cómo es la evaluación, la participación, la relación con la familia, las tareas. Le dice al B. Y entre el A y el B, veis que hay un signo mejor que. Pero al B no le gusta ese signo mejor que. ¿Por qué? Porque le interpela. Le complica, porque el B lo que se pregunta es, y pudiendo no hacer nada, ¿por qué vamos a hacer algo? Si nos van a pagar lo mismo. La mierda que nos pagan, lo van a pagar igual. Y dice, unos dicen, para lo que nos pagan bastante hacemos, y otros dicen, para lo que nos pagan bastante hacemos, y otros dicen, para lo que lo hacen, bastante le pagamos. Y en esa dinámica infernal, pues nos complicamos todos. Bueno, el B no puede destruir el signo mejor que, argumentando que lo que él propone, que es no hacer nada, es mejor que lo que propone el A. Y entonces no puede destruir el signo, pero sí puede destruir al A. ¿Cómo destruye al A? Hay tormentas que producen rayos para matar a los A. Yo he descrito 25 rayos. No voy a deciros todos. Uno. El rayo rojo que tiene encima arriba en la cabeza. Dice el B, no hagas caso al A, que tiene problemas afectivos. Dice, no es que quiera mucho a los niños, es que no tiene hijos él. Entonces está tarao. Y en lugar de ir para casa quiere estar en la escuela. No que sea bueno, que es muy raro. Muy raro. Como decían aquellos dos, todo el mundo es raro menos tú y yo. Incluso tú eres un poco raro. Otro rayo. ¿Van a pagarlo? No, esto no. ¿Van a dar un certificado? No, por esto no. Entonces, ¿por qué lo quieres hacer? Y como no ve razones justificadas, pues le atribuye intenciones torcidas. Este, con tal de sobresalir, es capaz de trabajar más. Este es un lameculos del director. Este le pasa lo que le pasó a aquel soldado que dicen que cavó en la trinchera, que cavó en la guerra una trinchera tan profunda, que le declararon desertor. Otro rayo, la edad. El B es un veterano y el A es un jovencito. Y dice el A, ¿por qué no hacemos este proyecto para mejorar la evaluación? Y dice el B, ¿cuántos años tienes tu hijo? ¿Tú cuándo empezaste? Yo empecé el año pasado. Muy bonito eso, adelante. Ojo, que me preocupa más el rayo inverso, cuando el B es el jovencito y el A es un veterano. Y le dicen al jovencito, ¿por qué no hacemos esto? Y el jovencito dice del veterano, este es tan tonto como cuando era joven, no ha aprendido nada, no sabe ni dónde estamos. Otro rayo es el etiquetado, el etiquetado. Dice, en toda escuela hay una caja con etiquetas malditas. El rayo consiste en ir a la caja, colgarle una a la. No le hagas caso, que es oficialista. Fuera. No le hagas caso, que es menemista. No le hagas caso, que es radical. Lo que sea. Otro rayo es invocar la experiencia con ánimo destructivo. Eso ya lo intentamos hace unos años, no valió para nada. Otro rayo, la ironía. ¿Qué? ¿Te van a hacer un monumento? ¿Te van a dedicar una calle? ¿Te van a dar la tiza de oro?
¿Y qué le pasa? Ahí están el B, el C, el D, y mirar, esos personajes, ahí están el B, el C, el D, el E. ¿Y qué pasa en esa micropolítica? Pues que el C dice, ¿quién es mi modelo aquí? O mi modelo es el B, ¿no está tarao? ¿No es un prófugo? ¿No es menemista? ¿No es un joven iluso, aprendido de las experiencias y no quiere que den la tiza de oro? Ese es mi modelo. Si el director de la escuela, ojo a esto, el que tiene que ser el estímulo, el que tiene que ser el aliento, el que tiene que ser la fuerza, es el freno de todos, si el director de la escuela es un B o un B', lo tenemos más complicado los A. Y algunos me preguntan alguna vez, Miguel Ángel, ¿qué hacemos con los B? ¿Los matamos nosotros? Yo digo, no, que son muchos. Y digo también, no, que no se debe matar a nadie. ¿Qué podemos hacer? Vamos a invitarles, porque yo de verdad creo que se es más feliz siendo A que siendo B. Vamos a invitarles a que vivan. Voy a publicar un nuevo libro en la editorial Bonum, yo creo que este año saldrá, que se titula Pasión por la escuela. Pasión por la escuela. Pasión por la escuela. Pasión por la escuela. Cartas a la comunidad educativa. Bueno, está ya hecho. Y yo pienso que se es más feliz siendo A. Y por eso, respecto a los B, digo que siempre podemos invitarles y siempre podemos hacer lo que decía Voltaire. No hay mayor venganza sobre nuestros enemigos que nos vean felices. Y esto siempre es posible. Ahora, yo creo que trae mucha cuenta ser A y jubilarse de A. Aunque haya, hombre, una vez un rayo nos dio. Y hay unas pócimas que tienen nuestros amigos, nuestros compañeros, y que se puede volver nuevo a la escuela. Y dice, ¿no te había dado a ti un rayo? Sí, pero no me ha matado. Yo estuve herido, pero no matarme no. Y aquí estoy de nuevo. Yo sé que el riesgo de los A es decir, además de trabajar, de esforzarme, de ilusionarme, tal, no solamente no me lo agradecen, sino que me castigan. Voy a dejar de ser A. Esa es su tentación. En una cartería, en una oficina de correos, un cartero recibe un día una carta cuya dirección le deja sorprendido. San Antonio de Padua, dirección, el cielo. ¿Esta carta? Le dice a otro cartero, ¿la tiro? Dice, mira a ver si tiene remite. Tiene un remite. Y el remite pone un nombre, una dirección, y le dice esa persona, ábrela, porque seguro que es un niño que le escribe a San Antonio. Y como está el remite, le mandamos una carta y verás qué sorpresa le damos y qué alegría. Abre la carta y no es un niño, es un adulto, que dice ser un trabajador desempleado y le pide a San Antonio que por favor le mande 100 pesos porque tiene un hijo enfermo y tiene que comprar urgentemente unas medicinas. El cartero que ha abierto la carta es una buena persona y dice, 100 pesos para uno es un dinero, pero entre todos ponemos un poquito, verás cómo le ayudamos. Así que dejad un poco de dinero y cuando yo salga, se lo mando en una carta a la dirección que figura en el remite. Cuando él termina ve que hay 70 euros, él ve 70 pesos. En su cartera tiene 10, 70 más 10, 80. Como dice, mándalo urgentemente, le manda ese dinero, se olvidan del asunto hasta que a los 3 meses llega a la cartería otra carta, a la oficina de correos. San Antonio de Padua, dirección, el cielo. Y alguien dice, este va a ser aquel señor que le mandamos el dinero, que tenía un hijo enfermo, seguro que nos da las gracias. Abren la carta. Y es él que le dice a San Antonio lo siguiente, querido San Antonio, ya sabía yo que no me ibas a fallar. Te quiero dar las gracias por el dinero que me mandaste, que con otro poco que yo puse me permitió comprar medicinas para mi hijo, que por cierto se ha curado. Pero te voy a dar un consejo. Cuando mandes dinero otra vez a tus devotos, no se te ocurra mandarlo a través de las oficinas de correos, porque los muy ladrones me han robado 20 pesos de los que tú me mandaste. Claro, ¿cuál es la tentación de los carteros? No mando más, porque además de dar el dinero me llaman ladrón. Esa es su tentación, ¿por qué? Porque al dejar de ser generosos, dejan de ser felices.
De modo que atención a la fagocitosis, atención al pesimismo, que es el principal enemigo de la educación, porque esta tarea es intrínsecamente optimista. Parte de este presupuesto, el ser humano puede aprender, el ser humano puede mejorar. Y la educabilidad se rompe en el momento que pensamos que el otro lo puede aprender y que nosotros no podemos ayudarle a conseguirlo. Me decía la ministra de Educación de Bolivia, los habitantes de la ciudad de Potosí son muy pesimistas. Tan pesimistas son que se les ha acuñado el siguiente dicho: cuando un potosino se desmaya, no vuelve en sí, vuelve en no. Y algunos se levantan por la mañana y en lugar de volver en sí, han vuelto en no y van a la escuela diciendo: no pueden aprender, es imposible, no se puede avanzar, esto es un desastre. Pues desde esa postura no se puede avanzar. Y atención al fatalismo, que viene a decir: nada está en nuestras manos. Fijaros, la mariposa azul. Había un viudo que vivía con sus 2 hijas curiosas e inteligentes. Las niñas siempre hacían muchas preguntas, algunas de ellas se sabía responder y a otras no. Como pretendía ofrecerles la mejor educación, mandó a las niñas de vacaciones con un sabio que vivía en lo alto de una colina. El sabio siempre respondía a todas las preguntas sin ni siquiera dudar. Impacientes con el sabio, las niñas decidieron inventar una pregunta que él no sabría responder. Entonces una de ellas apareció con una linda mariposa azul que usaría para engañar al sabio. ¿Qué vas a hacer?, preguntó la hermana. Voy a esconder la mariposa en mis manos y preguntarle al sabio si está viva o muerta. Si él dijese que está muerta, abriré mis manos y la dejaré volar. Si dice que está viva, la apretaré y la aplastaré. Y así cualquiera que sea su respuesta será una respuesta equivocada. Las 2 niñas fueron entonces al encuentro del sabio, que estaba meditando. Tengo aquí una mariposa azul. Dígame, sabio, ¿está viva o muerta? Muy calmadamente el sabio sonrió y respondió: depende de ti. Ella está en tus manos. Así es nuestra vida, nuestro presente y nuestro futuro. No debemos culpar a nadie cuando algo falla, porque somos nosotros los responsables por aquello que conquistamos o no conquistamos. Esta es la conclusión. Nuestra vida está en nuestras manos como la mariposa azul. Nos toca a nosotros escoger qué hacer con ella. De modo que está en nuestras manos. Y yo creo